Bueno, chicos, pues ya esperé un poco, vamos a comenzar. Pues bienvenidos a los bloques 3 y 4 de Ética y Sociedad. La verdad es que el tema está muy sencillo y la verdad está muy padre de aprender, porque vamos a conocer aquí lo que serían cómo el hombre establece las normas que nos rigen, las leyes, y también cómo esto evoluciona hasta llegar a los derechos humanos. Y abordaremos el tema de la inclusión, porque bueno, somos una sociedad cambiante, somos una sociedad de leyes, una sociedad al final de cuentas que busca fines pacíficos. Bueno, hay que tener en cuenta qué son los derechos humanos y su importancia en la protección del individuo. Anteriormente no existían como tal los derechos humanos. Simplemente eran estados de excepción cuando las personas tenían actos de generosidad para sus semejantes. Si bien es cierto que se necesitan de ciertas reglas para preservar la vida, estos no siempre aplican, sobre todo en el caso de los poderosos, quienes en la antigüedad podían tomar como prisioneros de guerras pueblos conquistados y esclavizarlos. Y pues obviamente no había como alguna institución, algo que los defendiera, porque prácticamente eran pueblos vencidos. Después llegamos a la Edad Media y el señor feudal disponía de la vida y los destinos de sus siervos. Lo mismo va a pasar en las monarquías, en donde el rey hace la ley, el rey dicta las leyes, el rey prácticamente se escuda en el derecho divino. Entonces, ¿qué defiende al ser humano común y corriente? ¿Qué defiende al campesino de los abusos? Bueno, pues lo define el montón. Ahora sí que se quedan muchos y también que se apoyaran, pero también esto va a evolucionar a lo que es los derechos humanos, la creación de derechos humanos que se empiezan pues a hablar después de la Revolución Francesa. Los derechos humanos por eso son considerados como elementos de legitimidad del poder político, ya que su objetivo es garantizar la protección jurídica del individuo y son exigencias éticas de su dignidad. Estos son fundamentales para asegurar el respeto y la igualdad de todas las personas ante la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos representa por eso la conciencia histórica de la humanidad. Esta declaración busca que no se repitan los errores del pasado y que sirvan para sentar bases de sociedades futuras. Los derechos humanos reconocen que los derechos se aplican a los individuos desde que nacen hasta el momento de su fallecimiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es universal, pero también tiene ciertas variaciones según los valores profesados por cada sociedad. Están asentados dentro de la jurisdicción, pero también van más allá de su naturaleza jurídica, porque muchos de nosotros podemos haber ejercido los derechos humanos, podemos haber defendido los derechos humanos de otras personas sin saber exactamente qué eran los derechos humanos o qué derecho humano estábamos defendiendo. Pero también pudimos haber estado violentando algún derecho humano de otra persona sin siquiera saberlo. Por eso dicen que van más allá de la naturaleza jurídica. Tiene que ver más con la naturaleza humana y la dignidad natural del individuo.
En los últimos años, los gobiernos han buscado así integrar políticas públicas orientadas a la preservación de las garantías individuales, sociales y no discriminatorias, además de generar organismos reguladores que cuiden de ellas. El que promueve las políticas y mecanismos que suscitan la inclusión en México es la CONAPRED. El concepto de inclusión no es nada más incluir a personas, sino que nosotros como sociedad entendamos que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades, no nada más incluirlos porque nos dieron lástima, porque es nuestra obligación, porque nos lo pide alguna institución, sino concientizarnos de las diferencias y entender que todos debemos tener estas oportunidades. Por ello, es fundamental fomentar la cohesión social, que implica que las sociedades trabajen juntas en beneficio político, social y económico de todos, respetando y permitiendo el desarrollo de las diferencias en igualdad de oportunidades. Por eso es importante comprender que la inclusión no es posible si persiste la creencia de que no todos somos iguales, de que hay privilegios, de que estos derechos humanos únicamente dependen de la buena voluntad de las personas. Ajá. No, debemos ser conscientes de que los derechos humanos son aplicables en todos los ámbitos, en todo momento, nos guste o no. Tienen que ver también con el sentido común. La participación ciudadana y el papel de los gobiernos son fundamentales así para lograr una sociedad incluyente. Los gobiernos de esta forma deben promover y asegurar nuestros derechos a través de una educación que sea sensible a nuestras diferencias circunstanciales. Bueno, ahora chicos, de todo esto ustedes van a hacer un ensayo. Un ensayo debe tener, presentar un tema, un ensayo debe tener una introducción. La introducción debe presentar el tema de manera intrigante, o sea, tiene que ser un gancho que a mí me puede atrapar como lectora. Tiene que ser un texto breve, algo así como de 4 o 5 líneas, y establecer de qué se va a tratar el texto. Después tenemos el cuerpo. El cuerpo es ya prácticamente es el desarrollo del ensayo. En el cuerpo ustedes van a desarrollar la idea que quieren defender. Y en la conclusión, pues ustedes van a resumir los puntos principales del ensayo, qué cambió en su punto de vista, qué no cambió, etcétera. Y pues obviamente al final deben integrar citas y referencias. Les voy a dar algunos consejos para hacer un ensayo adecuado. Tienen que planificar, o sea, tienen que dedicar un tiempo a investigar y a estructurar su ensayo antes de comenzar a escribir. Su tesis, su idea debe ser sólida, tiene que ser clara. Pueden apoyarse en ejemplos para respaldo. Tiene que ser coherente. Tienen que prestar atención a la gramática, a la ortografía y también a la redacción, porque muchas veces se pierde la idea cuando hay una mala redacción. Una vez que lo terminen, revísenlo, léanselo a alguien de su confianza y si hay partes en que esta persona no las entiende, bueno, vuélvanlas repásenlas y chequen qué están, aquí que tienen mal, Eviten, por favor, el plagio y citen correctamente todas las fuentes utilizadas. Traten de que su ensayo tenga una longitud adecuada, o sea, que no sea demasiado corto ni demasiado largo. Muestren una perspectiva crítica y pidan siempre retroalimentación antes de enviarlo. Y por último, tenemos lo que es el collage, que es prácticamente ya la última actividad la última tarea. Acuérdense, el collage es una técnica que consiste en ensamblar diferentes materiales o elementos.
Y se utiliza para expresar ideas, emociones mediante la combinación de texturas, creando una composición visual como lo están viendo aquí en la, pues en la imagen. ¿Cuál es el collage de esto? ¿Cuál es el motivo? Naturaleza. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo caballos, estamos viendo ardillas, estamos viendo un perro, estamos viendo, pero también estamos viendo otras cosas, como paisajes. Entonces, si se dan cuenta, es una composición de miles de imágenes, de varias imágenes que quieren expresar algo. Tienen para eso que definir el tema, tienen que decidir el concepto o mensaje que quieran expresar con su collage, tienen que reunir materiales, es decir, conseguir fotos y una base, planificar la composición, organizar los elementos sobre la base sin pegarlos. Por ejemplo, este caso, en esta imagen, el tema es la familia. Bueno, es como un matrimonio de recién casados y pues parece que tienen dos gatos y estos son parte de su vida, por eso los integran de esta manera. Tienen que recortar y ajustar los materiales al tamaño y formas deseados para encajarlos. Pueden utilizar pegamento o hacerlo de manera virtual. Pueden incorporar dibujos que les guste, textos y toques para personalizar su collage. Recuerden, una foto separada no es un collage. Y bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva este video, que tengan muy bonita noche. Hasta luego.